Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por los que nos están acompañando y los que nos estarán viendo posteriormente a este día, esta grabación. Quisiéramos darle las gracias nuevamente por acompañarnos. También agradecer nuevamente al psicólogo Iván Toscano por permitirnos también compartir estos temas interesantes y además muy valiosos para todos nosotros. Hoy tenemos un gran tema, un tema que la verdad ha estado de alguna manera, y tal vez ahí Iván nos va a comentar un poco más, muy atacado, ¿verdad? Este, como es atacada la familia, pero también el tema de la masculinidad, así que pues creemos que es un tema que puede aportarnos muchísimo el día de hoy. Así que ya pronto estaré presentando a Iván, que tal vez posiblemente muchos de ustedes ya lo conocen, pero siempre es importante para aquellos que nos visitan por primera vez. Muy bien, quisiéramos invitarlos al próximo evento, a nuestro próximo webinar, como es de nuestra costumbre, con el psicólogo José Luis Concha de Chile. Vamos a tener este tema, las raíces del mal, los caminos de la paz, un diálogo entre neurociencia, psicología y fe para prevenir la violencia. Así que desde ya los estamos invitando para el 9 de julio, ¿verdad? En esta misma franja horaria, así que no se pueden perder y de una vez los invitamos. También para todos aquellos que nos van a estar viendo aquí y en diferido, estamos pues invitándolos a comprar esta guía práctica para un noviazgo santo y sano, que escribió nuestra hermana, la psicóloga Alexandra Guzmán. Ella es psicóloga de Colombia y pues ha escrito este pequeño ebook que es muy práctico, ¿verdad? Sobre todo para las parejas, ¿verdad? Que están pensando en casarse. Es un buen instrumento para aquellas parejas que lo conversen, lo mediten y participen, ¿verdad? Y lo mediten, ¿verdad? Así que pues ahí está un poco la información, pueden tomarle una fotografía al código QR y tener la información de este material. Igualmente, un material que hemos grabado también con la psicóloga Alexandra, que se llama Autoconocimiento, Amor Propio, es una charla, una masterclass de 2 horas que está disponible para que quisiera obtenerlo, pues nos pueda contactar al teléfono mío personal y pues ahí está disponible para que lo puedan comprar. También, como es costumbre, presentar nosotros en nuestras redes sociales, la red de psicólogos católicos, a través de la página web, el proyecto Anima en la página de Facebook y por supuesto nuestro canal de YouTube donde estamos grabando y donde subimos todas nuestras grabaciones, básicamente de los webinars y algunos otros eventos especiales que hacemos durante el año. Ahí pueden obtener toda la información, todos los accesos son gratuitos, así que puedan tomar una fotografía y accesarlo a través de cada uno de los códigos QR. Igualmente, para los que nos están viendo y los que nos van a ver, tenemos un grupo de WhatsApp. Este grupo es desde la psicología, donde tenemos más de 200 personas ahí que nos acompañan día a día, escuchando los tips, consejos desde la psicología, pero también desde la espiritualidad. Así que ahí estamos, es un grupo que damos información valiosa, también anotamos ahí toda la información de los webinars, etcétera, etcétera. Entonces, de los aquellos que quisieran acompañarnos, pues con mucho gusto es totalmente libre y pueden invitar a quien gusten para que participen de nosotros en este grupo de WhatsApp. También quisiera dejar la información acá para que vean lo que tenemos aquí preparado y que estamos preparando para el próximo año, en el 2027, el proyecto Comunidad Anima, que es un proyecto para caminar juntos, ¿verdad? Donde vamos a acompañarnos como comunidad en diferentes temas, temas de salud mental, temas de sanación interior, temas de familia, temas también de fe y espiritualidad. Están viendo un pequeño cuadro que es el resultado de algunas de una encuesta que hemos estado pasando por redes sociales, ¿verdad? Y estas son algunas de las respuestas y de los temas que nos han solicitado que podamos abordarlo justamente en ese nuevo proyecto que estamos trabajando con mucho cariño y con mucho amor para cada uno de ustedes. Así que los invitamos y justamente este cuadro nos da pie para invitarlos a que nos puedan ayudar a llenar esa encuesta, ¿verdad? Para pues tener más información, entre más personas participen, pues más vamos a tener conocimiento de las necesidades de cada uno de ustedes. Así que los animamos ahí a tomarle igualmente una fotografía del código QR y los puede llevar directamente a la encuesta. Así que les agradeceríamos muchísimo pues nos puedan colaborar. Ahora sí, vamos a presentar a Iván. Creo que Iván ya es un conocido
desde la psicología, de los webinars que hemos tenido a lo largo del año, prácticamente el año pasado y este año, ¿verdad? Con diferentes temas. Iván es psicólogo, él es mexicano, es licenciado en psicología, tiene una maestría en ciencias de la educación. También es tecnólogo en administración de empresas, colega mío, es teólogo, evangelizador, conferencista y tallerista. Es cofundador de Psicología Integral con Valores y es director de la Escuela de Formación de San Lorenzo. Muy bien, entonces ya presentado, vamos a dejar de compartir, vamos a ver, más bien para compartir la otra pantalla que es la presentación y ver si ya estamos listos. Vamos a ver, ya me están viendo. Iván, muy buenas noches, un gusto de tenerte. Adelante. Buenas noches, un gusto volver a compartir con cada uno de ustedes este tema tan interesante que, como bien dice Javier, es muy ahorita muy atacado, muy controversial. Y lo vamos a ver desde el punto de vista, sí, antropológico, desde el punto de vista teológico, porque sí es importante que veamos a qué también estamos llamados como hombres, ¿no? Que también que estamos llamados a imitar a ese hombre perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con esto y yo quisiera, como siempre, empezar a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo con una pequeña oración antes de iniciar completamente nuestro tema y permítanme un poquito. Aquí tengo mi... He escogido hoy una oración muy hermosa que nos ayuda a entregarnos por completo a nuestro Señor. Esta mera. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezcas tu camino, solo cuesta que subir. Cuando tengas poco que haber, pero mucho que pagar, y se precise sonreír, aunque terminamos de llorar. Cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya planteadas las obras, puede bien surgir el triunfo en el fracaso que teméis y no dobles a tu ignorancia, figurarse cuando cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejos. Lucha pues, por más que en braga tengas que sufrir, cuando todo está peor, más debes insistir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar eh, con esto. Hombre me creó. Y quiero empezar con esto porque es importante que no lo puse aquí en diapositivas, pero sí tenemos una base completamente biológica, ¿no? Desde que fuimos concebidos con 23 cromosomas, ¿sí? Del papá y 23 cromosomas de la mamá, en estas cromosomas hay una configurado que nos hace ser hombres, los cromosomas sexuales. Entonces, Dios ya desde allí nos va formulando, ¿sí? Cómo desde la concepción nosotros vamos siendo, este, bueno, primero vamos siendo iguales, ¿no? Unas células, ¿sí? Que se van reproduciendo, ¿sí? Que se van reproduciendo, además de una forma súper veloz, y llega el momento que se activan los cromosomas sexuales y empieza esta gran diferenciación, ¿no? En unos se dan los estrógenos y en los hombres nos dan se nos dan también estos permanentes que se me atoró aquí el teléfono, pero sí, la testosterona y esas hormonas son las que van a hacer el proceso de diferenciación. Entonces, esto va a ser también desde la parte biológica que nuestros cerebros
se configuren de manera distinta, distinta. Entonces, ya desde el inicio, ¿sí? Dios ha querido tener esta diferenciación, ¿no? No vamos a tocar el tema de entonces de cómo surge eh, a lo mejor estas atracciones al mismo sexo que deberíamos de abordar, a lo mejor en otro tema, donde podamos abordar qué pasa con estos estudios que se han hecho con los cerebros, ¿verdad? Con las hormonas, si realmente con las hormonas en las personas que tienen esas atracciones puede haber alguna descompensación. Hay estudios sobre esto, no lo vamos a tocar ahorita, pero sí estaría interesante que en algún momento nos metamos sobre esto, ¿no? Pero sí es importante que veamos pues que desde el principio nosotros tenemos, sí, estamos llamados a vivir esta vocación de ser hombres, ¿sí? Vamos a ver en esta masculinidad procesos antropológicos y teológicos. Y aquí vamos a ver un poquito, antes de cambiarle a la siguiente diapositiva, aquí nos vamos a detener un poquito porque sí es importante que veamos cómo se ve hoy la masculinidad, ¿no? Hoy hay unas teorías y estas teorías nos van a hablar de que hemos estado sometidos a un gran patriarcado, ¿no? Y hay autores como, hay un libro que nos ataca bastante, que que trata allí, porque con un perfil de Jung, ¿sí? Que trata mejor de suavizar un poquito, pero no deja de tener esta corriente del patriarcado, ¿sí? Que se llama los dioses de cada hombre. Y allí, en ese estudio que hace esta mujer, esta psicóloga, va a venir algunas características psicológicas que tienen los hombres. Y va a tomar la parte va a tomar las referencias mitológicas de los dioses griegos, que al final del día, todos los que hemos leído la literatura griega y que hemos leído la Odisea, la Ilíada o todas estas mitologías, vamos a darnos cuenta que siempre estos dioses van a tener una actitud mundanizada, ¿verdad? Entonces, de ahí nace su análisis y bueno, mm, por ahí vamos a encontrar algunas con este tipo de corrientes. La masculinidad hoy se ve desgraciadamente como algo negativo, algo que no aporta. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis histórico, pues claro que hemos tenido algunos problemas, hemos tenido algunas desviaciones en el comportamiento humano, ¿no? Por eso es que vamos a retomar nosotros cuál es nuestro principio y nuestra principal vocación y cómo debería de ser una auténtica masculinidad desde el llamamiento de Dios, desde la antropología cristiana, desde la antropología católica, ¿verdad? Vamos a irnos entonces de lleno a la siguiente diapositiva y lo primero que tenemos que entender nosotros como hombres es que tenemos una dignidad y la dignidad que le da al hombre es que es imagen de Dios, ¿sí? El hombre varón y el hombre mujer, el ser humano, es creado a imagen y semejanza de Dios. Esto le confiere una dignidad única, ¿sí? Que lo distingue completamente de todas las criaturas, ¿sí? Es persona, no una cosa. Está dotado de alma espiritual, de razón y de libre albedrío. Lo que realmente vamos a irnos por parte. Y quiero que entendamos esto porque desde la teología de la creación tenemos nosotros que entender el concepto de la persona, ¿sí? Muchos piensan que la teología retoma el término de persona de la filosofía griega. La realidad es que no, la realidad es que hemos tomado este, 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 este término de la persona, lo ha inventado la teología cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un Dios creador, cuando nosotros tenemos un Dios que crea desde Él, vamos a ver que nosotros tenemos algo distinto. Se quiere relacionar
como persona, ¿sí? Se quiere relacionar como persona. Y esta interacción entre personas, ¿sí? En la teología de la creación, cuando si quieren profundizar un poquito más, podrían buscar información de la teología de la creación y vamos a ver que de ahí parte este concepto de persona, ¿sí? No somos animales, ¿sí? Porque características propias de las personas entonces es el ser racional, el ser libre, ¿sí? El tener la capacidad de poder decidir, ¿sí? Fíjense bien, si se acuerdan, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, en el Génesis capítulo 1, versículo 1. Así comienza la Biblia. Es verdad que la razón humana puede llegar al conocimiento de Dios creador por medio de la razón humana, ¿sí? Parte de esto de ser persona es que nosotros podamos descubrir realmente a Dios, ¿sí? Podemos conocer la verdad y sobre todo estamos llamados a amar el bien. Cuando nosotros no hacemos o no cumplimos estas características, nos estamos deshumanizando, ¿sí? Los problemas violentos, los problemas que nos achacan, sobre todo a nosotros los hombres, que somos insensibles de repente, que nosotros somos incapaces de tener esta interacción realmente con las otras personas o que somos violentos, pudiera ser más bien una deshumanización a la cual hemos sido expuestos como hombres, ¿sí? Los hombres también llegamos a tener heridas, los hombres llegamos a tener situaciones complicadas, ¿sí? Y que esto de las situaciones difíciles y complicadas hace que respondamos de una manera a la cual nosotros no estamos llamados, ¿sí? Eh, Fíjense bien, cuando Dios crea al hombre, sin elevarle a su amistad, sino que por amor infinito ha querido crear al hombre haciéndole partícipe de la filiación que Cristo que algún día debe venir al mundo. Dios no tuvo dos planes para la humanidad, uno sin Cristo y el otro tras la caída del pecado con Cristo. Dios ha tenido desde el principio un plan único de crear a los hombres para elevarles la dignidad de hijos suyos. Si nosotros no nos reconocemos como hijos nuestros, digo, como hijos de Dios, no vamos a poder aspirar a eso que nosotros estamos llamados, ¿sí? Fíjense bien, la dignidad del hombre, ¿sí? Ahora desde el punto de vista totalmente teológico, esta imagen se restaura y se perfecciona en Cristo. El hombre perfecto, Cristo revela al hombre plenamente la grandeza de su vocación, que es vivir completamente en comunión con Dios y con los demás. La masculinidad, por lo tanto, encuentra su modelo más alto en la figura de Jesús, quien vivió una masculinidad al servicio, ¿sí? De servicio y fortaleza, ¿no? Es importante, vamos a cambiar de diapositiva, Javier, que desde la parte teológica veamos esto, ¿sí? Y nosotros como hombres descubrir si realmente somos semejantes a Cristo en esto, en servicio, fortaleza, ternura y una entrega total. ¿Sí? Esos son los grandes modelos que Jesús nos deja para que nosotros podamos imitar. Servicio en que nosotros desde el inicio de la humanidad, el hombre está llamado a servir a su familia, ¿sí? Lo podemos descubrir desde siempre. Siempre el hombre con más masa física, con más fuerza, es el que sale a cazar. Y no sale a cazar por nomás, sino que sale a cazar para servirle a su familia. ¿Para qué? Para traerle ese alimento. Tiene que ser fuerte. El hombre tiene una fortaleza, o tendríamos que tener una fortaleza de descubrir, de solucionar problemas y conflictos, pero a su vez también tenemos que tener esa ternura que Jesús mismo tiene, esa ternura que realmente hace contactar. Podríamos recordar la cita bíblica de Jesús con la samaritana. Dice la Sagrada Escritura que primero la observa,
la observa, la ve a los ojos, le reconoce su dignidad y después, ¿sí? Le dice, ¿sí? Después le dice que si acaso con el que vive no es su marido. Pero primero la ve, la observa, le reconoce la dignidad y después le invita a que se vaya y no peque más. Tiene una ternura, Jesús se conmueve cuando le dicen que su amigo Lázaro ha fallecido, llora, se conmueve, pero sin embargo también va y lo resucita, ¿no? Y tiene una entrega total, que es a la que también estamos llamados nosotros como hombres, que es la entrega de dar su propia vida. Es la entrega de dar su propia vida, ¿sí? El hombre está llamado a vivir una vocación, la vocación a la comunión y la vocación al amor. Una vocación, vamos a darle a la siguiente, Javier, la vocación a la comunión y la vocación al amor. El hombre está llamado a vivir su vocación no en soledad, sino en comunión con otra persona, lo que manifiesta en él la complementariedad con la mujer. La misma Sagrada Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que andemos solos, ¿sí? No es bueno, ¿por qué? Porque nosotros nos complementamos con nuestra mujer. El hombre que no se complementa con la mujer, ¿sí? No llega al éxito total. Le hace falta algo. eh, Tiene algo que no se puede explicar. Yo lo veo en la consulta de repente, en hombres bastante exitosos empresarialmente que no han podido, ¿sí? Tener una pareja estable y se sienten completamente vacíos, se sienten completamente que algo les hace falta, ¿no? Eh, la diferenciación sexual, hombre y mujer los creó, es parte del plan original de Dios y está orientada a la capacidad de amar y procrear, así como la comunión en el apoyo mutuo. Vamos a darle a la siguiente diapositiva, ¿sí? Esa es, ¿sí? Una vocación impresionante, ¿sí? Hablábamos al principio de esta diferenciación sexual desde la parte genética que nadie la puede cuestionar, ¿sí? Sí, por eso las corrientes buscan que desacreditar esta diferenciación biológica, ¿sí? Y por eso las teorías de género nos van a proponer que sea desde la construcción social. ¿Por qué? Porque desde la construcción social yo puedo construir lo que se me pegue la gana. Pero si nos vamos a la parte biológica, esta parte entonces son datos duros completamente, ¿no? Estaba dando clases con los chicos de la maestría hace unos meses y me tocó dar precisamente la asignatura de sexualidad y me contaba una de las alumnas que su hija está estudiando medicina, psiquiatría o neurología, no recuerdo ahorita bien, que nos decía precisamente eso. Vamos a quitarnos, el maestro les decía, ¿sí? Vamos a quitarnos todo eso de cosas y vamos a hablar aquí de los datos duros. Vamos a hablar precisamente de la biología y empezaron a hablar así en la facultad de medicina en la especialidad, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros no podemos quitar, ¿sí? Ahorita estamos viéndolo claramente de esta antropología teológica, pero pues hay mucho sustento científico para esto, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, la diferenciación sexual hombre-mujer lo creo, es parte del plan original de Dios y está orientada a la capacidad de amar y procrear. Nosotros estamos llamados a amar. El problema es que no nos enseñaron o no nos han enseñado en muchas ocasiones a los hombres a amar de la mejor manera, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor en la casa tuvimos una forma distinta de amar.
Nosotros a lo mejor nos amaron con gritos, ¿verdad? Nos amaron con firmeza, nos hablaron con disciplina, ¿sí? Y a lo mejor esa forma fue la que aprendimos a amar. Entonces nosotros deberíamos más bien de ir puliendo esas formas que nosotros a las cuales estamos llamados de amar, ¿sí? Estamos llamados a procrear, ¿sí? Estamos llamados entonces a tener hijos, ¿sí? Hijos que también nosotros como hombres deberíamos de tener la capacidad o dedicarnos el tiempo suficiente para poder discernir si estamos llamados a esta vocación de casarnos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos tienen realmente, aunque tenemos la capacidad de procrear y de amar y de entregarnos a una pareja, no todos estamos llamados para eso. Por eso es que existen o se desarrollan las otras vocaciones, ¿verdad? Se desarrolla la soltería, se desarrolla el sacerdocio, ¿verdad? Porque no todos tenemos la capacidad. Yo le agregaría aquí que a lo mejor me hizo falta. Esto es una cita del Catecismo de la Iglesia, ¿no? Esta Catecismo de la Iglesia, numeral del 2333, pero yo le pudiera agregar que tuviéramos esta capacidad de educar, porque también nosotros tenemos esta capacidad de educar, ¿sí? Y así como tenemos que tener la comunión plena, ¿sí? Aquellos que estamos casados con nuestra pareja, ¿sí? No dejarles todo a la mujer, sino nosotros involucrarnos. Los que educaban, ¿sí? Anteriormente en el Antiguo Testamento vamos a ver que son los hombres, son los que educan a los hijos, ¿sí? Vamos a descubrir eso cuando nos analizamos la Sagrada Escritura, ¿no? La dignidad de la persona se manifiesta en el ejercicio de la vida, ¿sí? De la vida, eh, de la vida moral, en la capacidad de donación de sí mismo. ¿Sí? La dignidad de la persona se manifiesta en el ejercicio de la vida moral y la capacidad de la donación misma. Estamos llamados a ser hombres íntegros, ¿verdad? Hombres de una sola pieza, hombres que piensen, hablen y actúen de una misma manera. ¿Sí? Que tengamos, y ese es realmente el conflicto que hemos tenido a lo largo del tiempo. Un hombre que se quiere vivir una doble vida, un hombre que quiere tener dos mujeres, tres mujeres, ¿sí? Y piensa de otra manera, claro que esto va a detonar en conflicto, ¿sí? Va a crear peleas, va a crear muchísimo conflicto, ¿sí? Entonces, nosotros como hombres tenemos que ejercer esta vida plena con lo que pienso, hablo y actúo, ¿sí? Hoy hablamos desde la moral cristiana, pero pudiera hacer referencia a cualquier tipo de congruencia, pero el problema es la incongruencia, ¿verdad? Y esta capacidad de donarnos a nosotros mismos, cuando nosotros tenemos hijos, cuando nosotros tenemos pareja, pues nos donamos completamente y la misma Sagrada Escritura nos va a alentar a tener esta capacidad de entrega completa como Jesús. ¿Y cómo se entregó Jesús? Hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte de la cruz, de entregar la vida por los otros. Y no es una entrega estéril, ¿verdad? No es una entrega sin razón, no es una entrega que nosotros no podamos. Es una entrega donde realmente podamos eh, elevar la dignidad de los que nos rodean, ¿verdad? Si nosotros usamos la violencia para corregir a nuestros hijos, no estamos elevándole la dignidad, ¿verdad? Si nosotros corregimos a nuestros hijos de manera de que degraden su persona, que degraden su dignidad de hijos de Dios, no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Ya habrá técnicas cognitivos conductuales o habrá técnicas inclusive del mismo conductismo o de otro tipo de técnicas que nos ayudarán a educar a nuestros hijos sin necesidad de romperles la dignidad, ¿sí? Fíjense bien, siguiente, la paternidad es una participación en la paternidad de Dios Padre, fuente y modelo de toda paternidad. Siguiente,
¿sí? Fíjense qué importante esto. Creo que es muy importante, ¿sí? La paternidad es una participación en la paternidad de Dios. Nosotros, como jefes de familia, como hombres, vamos a manifestar siempre esta construcción que van a tener nuestros hijos de Dios. Y me gustaría que nos preguntáramos como hombres, ¿cómo quisieran que te viera tu hijo? ¿Cómo te gustaría que nos vieran nuestros hijos? ¿Cómo te gustaría con temor? Yo he sido catequista por mucho tiempo y cuando nosotros hablamos del amor de Dios como padre, muchos niños dicen, no, yo no quiero ser, yo no quiero ese amor de Dios. ¿Por qué? Y ya pregunta uno, porque mis papás me pegan, porque mis papás me violentan, porque mis papás abusan de mí. He tenido casos en la catequesis donde hemos tenido esta situación. ¿Sí? Donde los niños han sido abusados inclusive por los mismos papás. Entonces, claro que nosotros entonces tenemos que ser bien conscientes que esa paternidad, participamos de esa paternidad de Dios, que tendrá que ser nuestro modelo de toda paternidad, ¿sí? La paternidad biológica, el padre está llamado a ser cabeza y corazón de la familia, ¿sí? Su rol implica ser proveedor, pero protector, educador en la fe, dador de seguridad, es el responsable de reservar el amor de Dios en sus hijos, un amor que es firme, justo y tierno. Requiere fortaleza para la entrega y responsabilidad para el cuidado. Fíjense todo esto, ¿sí? Y esto rompe mucho con lo que está hoy de moda, ¿no? Ayer precisamente escuchaba un podcast, la verdad sabrá Dios de cómo se llama, dice que estaba hablando de esto, pero decía que nosotros, sobre todo nosotros los mexicanos, romantizamos bastante el tener hijos. Y decía, pero lo que pasa es que tener hijos es lo peor que puede pasar en la vida. Y yo me quedaba, por eso me llamó la atención a quedarme a escuchar. Que es lo peor que te puede a pasar en la vida. Te gastas dinero, entregas el tiempo, no duermes, dejas tus sueños, dejas todo lo que tú tienes, ¿sí? Para poder tener hijos. Y a mí en lo particular me llama mucho la atención cuántas personas sí pensarán esto, ¿no? ¿Cuántas personas sí pensarán esto de que realmente el que nosotros como hombres dejamos todo esto por nuestros hijos, ¿sí? Yo diría muchas de las ocasiones puede parecer que es así, ¿no? Sobre todo aquellos que llegaron a tener hijos muy pequeños, ¿no? Inclusive llegaron a ser niños cuidando a niños, ¿no? Estos casos que se dan de 15, 16 años donde se queda, pues sí, que tienen que dejar de estudiar y que tienen que dejar ahí, pudieran tener esa visión, pero realmente desde la visión a la cual nosotros estamos llamados de nuestra paternidad, ¿sí? Y ya estando nuestros hijos, pues nosotros tenemos que tener esta fortaleza, ¿no? Esta fortaleza para tener realmente una entrega, una responsabilidad de cuidar a la persona que amo, porque si no cuidamos o si no discernimos que nuestra pareja es la persona que amo, ¿sí? Claro que entonces eh, voy a buscar otra cosa, ¿no? Voy a buscar otra persona que me satisfaga esta situación. Y esto va desde la vocación de yo como hombre, a la que yo decía hace rato, a la cual yo tengo que discernir si realmente estoy capacitado para casarme en un discernimiento vocacional profundo, como el que hacen los sacerdotes y las monjas para para hablar de su proceso vocacional, de su vocación de ellos. El problema es que nosotros no lo hacemos, ¿no? ¿Sí? El hombre entonces decimos que tiene esta profunda, esta entrega solamente la va a poder hacer por aquellos que auténticamente aman. No estoy diciendo que no canse, no estoy diciendo que no nos cueste trabajo, no estoy diciendo que sea algo
fácil el ser hombre, por eso es que nos dan esas capacidades, ¿verdad? Nos dan esas fortalezas para llevar a buen puerto a la familia. Tenemos que ser el protector. ¿Quién de nosotros no protege a su familia, verdad? Ya hablaba yo entonces de ser educador en todos los aspectos, ¿verdad? Nosotros como hombres corregimos, debemos de poner las reglas, ¿sí? En conjunto con nuestra esposa, pero al final de Dios ejecutar las reglas nosotros, pero sobre todo educador en la fe. Eso lo hemos dejado bastante, ¿sí? Bastante. La Sagrada Escritura nos marca que el hombre es el que educa a la fe y se lo hemos dejado a la mujer o se lo hemos dejado a la catequista o se lo hemos dejado al padre, pero no nos queremos involucrar, ¿sí? En esta educación que nos corresponde, ¿sí? Para dar esta educación en la fe. Y hablamos aquí también de dador de seguridad. Esto ya es una construcción psicológica, ¿sí? Nosotros como hombres construimos, ¿sí? Todo el entorno del niño en el ámbito social, ¿sí? Las mujeres construyen todo lo que es interior del niño, pensamiento, sentimientos, todo esto. Y el hombre construimos su construcción social, o sea, cómo se desenvuelven en la sociedad, la seguridad que tienen, ¿sí? Cómo se van a plantar a hablar en público. Mucho de esto, si tu hijo o tu hija no hace esto, es que nosotros a lo mejor no estamos cumpliendo nuestra función, ¿verdad? Porque esta seguridad la damos nosotros como hombres, ¿sí? Eh, es el responsable de revelar el amor de Dios a sus hijos, un amor que es firme, justo y tierno, ¿sí? Y no sé si en otros lados en otros lados fuera de México se dé mucho porque eso es muy mexicano, ¿sí? Que les hablemos por infinidad de cosas en vez de llamarle por su nombre al niño, ¿sí? A veces inclusive con palabras, con majaderías, con palabras antisonantes, ¿sí? Con palabras ofensivas. En vez de decirle al hijo, ay, ven Luis, ven para acá, le decimos una ofensa y eso se queda marcado en el cerebro de nuestro hijo, ¿sí? Hey, tonto, ven para acá, en palabras más gruesas, más feas, ¿sí? El niño se va quedando con eso, ¿sí? Y a veces más nosotros como hombres somos los que nos expresamos de esta manera, ¿sí? Cuando realmente nosotros tenemos que hablarles de manera hermosa, tierna, ¿verdad? Ser justos, ser firmes, pero tiernos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con firmes? Nos referimos a que si nosotros como hombres le ponemos reglas, tenemos que poner las reglas firmes, ¿verdad? Tienen que llegar a las 10 de la noche. Vamos a suponer que son más grandes los niños, ¿no? A las 10 de la noche tienen que llegar. Entonces, ¿qué consecuencia va a haber? Y los niños tienen que saber qué consecuencia van a tener. Y de una vez teniendo la consecuencia, ¿sí? Ejecutarla, ¿verdad? Ser justo, ni cargarles la mano a los niños, ni cargarle menos, ¿sí? Pero tierno, tener la capacidad de apapachar, de abrazar, de reconocerle, y algo que nos cuesta mucho trabajo a los hombres, de pedir perdón, de pedir disculpas. Cuando nosotros nos equivocamos, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir disculpas a mi hijo o a mi esposa, verdad? Pues sí, no se nos cae nada en nosotros pedirles disculpas, reconocer que yo me equivoqué, que equivocarnos es de humanos, ¿verdad? Y que esto pues podamos nosotros realmente tener esta capacidad y van a ver lo que hermoso que vamos a impactar en el corazón de los pequeños, ¿sí? Todo esto, ya hablábamos, requiere entonces la fortaleza, ¿verdad? La fortaleza de, pues de soportar, de ser soporte de la familia, ¿verdad? De cargar a la familia para que nosotros podamos
tener esta capacidad, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva, la paternidad espiritual, la paternidad de trascendencia que trasciende lo biológico. Todo varón está llamado a ejercer una paternidad que se traduce en servicio, acompañamiento, corrección fraterna, guía moral y espiritual en su comunidad, lugar de trabajo o esfera de influencia. La principal influencia que tenemos pues va a ser nuestra familia, ¿verdad? Ya hablábamos entonces de este proceso de servicio, este proceso de acompañar los procesos de nuestros hijos, de nuestra esposa, tener una corrección fraterna, ¿verdad? No corregir con violencia, no corregir de una manera más agresiva, ¿sí? Y ser guías espirituales y ser guías religiosos, ¿verdad? Y no quería yo dejar fuera esto a lo cual el hombre también está llamado, ¿no? Estamos llamados al celibato por el reino de los cielos en algunos de los casos, ¿no? Hablábamos que estamos llamados a la vocación del matrimonio y de tener una pareja, de casarnos, pero también tenemos la vocación del celibato por el reino de los cielos, ¿sí? El celibato consagrado, particularmente el sacerdotal, es un don de Dios y una forma radical de vivir la vocación de entrega total y al amor, ¿sí? Son las dos vocaciones a las cuales nosotros vamos a tener esto, una entrega total, ¿sí? El sacerdote tiene una entrega total y lo hace por amor, igual que nosotros en el matrimonio vamos a tener esta entrega total para nuestra pareja y nuestros hijos, ¿sí? Siguiente diapositiva. Y esto es lo que hablábamos de entonces del celibato eh, del reino de los cielos, ¿verdad? Sí. Vamos a darle a la siguiente. El celibato por el reino de los cielos significa significado cristológico y escatológico, ¿sí? El celibato es una configuración más plena con Cristo y quien fue célibe y una profecía quien anticipa la realidad de los cielos donde habrá matrimonio, ¿sí? Son principios que nosotros vamos a tener, ¿sí? En esta perfección de aquel que esté llamado, ¿sí? A ser célibe. Hay siguiente diapositiva, hay una paternidad célibe. El celibato no es una negación de la masculinidad o de la vocación a la paternidad, sino una elevación a un plano espiritual. El sacerdote célibe está llamado a una paternidad espiritual universal al entregarse enteramente al servicio de Dios y a la iglesia y convertirse en padre de una comunidad que ha sido encomendada. El sacerdote también vive esa paternidad cuando es entregado a nuestra comunidad y como padre y pastor, ¿sí? Guía, ¿ya? Que también tendría que ser un análisis profundo el sacerdote de si está llamado realmente a esta vocación, ¿sí? Por eso, cuando nosotros analizamos la vocación del matrimonio, digo, del sacerdocio, tiene que haber un requisito fundamental que les piden, que es recta intención, ¿verdad? Fíjense bien, siguiente diapositiva, ambas vocaciones, la paternidad en el matrimonio y la paternidad en el celibato, son caminos auténticos para que el hombre cumpla su vocación a la más importante que es la santidad y a la plena madurez masculina, reflejando el amor de Cristo a su iglesia. ¿Sí? Esas dos, por eso es que hablaba yo de estas dos comparaciones que regularmente nunca hablamos, ¿verdad? Luego, o pensamos de repente que el padre pues no está llamado a hacer estas labores, ¿sí? O que no es tan masculino como nosotros que estamos casados, ¿no? Pero si se fijan, yo siempre cuando hablo de sacramentos, hablo de dos sacramentos de realización que son estos dos en particular, ¿verdad? El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal, que el catecismo nos dice que son dos servicios, son dos sacramentos de servicio a la comunidad, ¿sí? Y aquí hablábamos entonces de reflejar el amor de Cristo a su iglesia, ¿sí?
Tengo esta frase, siguiente diapositiva, de nuestro amigo Chesterton: el hombre que tiene fe ha de estar preparado no solo para ser mártir, sino a ser un loco. Hoy en la actualidad creo que es profética esta frase de Chesterton, que en sus escritos ya nos prevenía de estas ideologías, ¿sí? Porque él ya las había visto. Dice: La perdición real que vamos a encontrar con muchos hombres, digo, el ser humano va a ser cuando se haga una religión que mate a los que están en el vientre y que ataque a la familia. Ya él tenía esta parte. Y con esto prácticamente quiero terminar, porque creo que nos describe muchísimo a los hombres que tenemos fe, porque tenemos que estar preparados para ser atacados y hacer un loco de Cristo, ¿no? Eh, Hoy en la actualidad, hablábamos al principio de que se ha visto muy mal la masculinidad. Sí, porque a lo mejor han tenido contactos con masculinidades que no están llamadas o que no han vivido este llamamiento a la santidad. Hoy nosotros, queridos hermanos, quiero invitarlos a que nosotros como hombres vivamos esta santificación por medio de nuestra vocación de ser hombres y masculinos, a reflejo de Jesucristo nuestro Señor. Muchísimas gracias, Iván. Estoy tratando, como me han dicho que hemos tenido problemas con el Zoom, sí, sí, hemos tenido algunos problemillas ahí con el Zoom para ingresar. Eh, Mientras tanto, veo si puedo activar los micrófonos. Si tienen alguna pregunta por el chat, la pueden ir haciendo. Nada más déjenme ver si puedo, pues, nuevamente, activar los micrófonos. Si no, también pueden hacer la pregunta por el Zoom. Y voy a aprovechar, Iván, como siempre, mientras la gente se anima, déjame parar, Sí, dejar de compartir acá, justamente. Ok, yo creo que aquí podríamos justamente aquí iniciar video. Ok, yo creo que ahí está. Yo creo que ya pueden activar el micrófono, el que guste, y levantar la mano a esto. Vos ahí dijiste algo muy interesante, importante al principio, que es el cómo ama el hombre, ¿verdad? Pero interesante porque hablaste de la firmeza y la disciplina. Yo le agregaría dos adjetivos más, desde las heridas y desde la frialdad, porque también es cierto, muchos amamos, por ejemplo, desde las heridas, o sea, y muchos hemos tenido que llevar procesos terapéuticos ya de adultos porque pues hemos tenido heridas, ¿verdad? Y eso se refleja muchísimo en las relaciones con la pareja, ¿verdad? Y en la vida personal, ¿verdad? No solo en la relación de la pareja, sino en la vida personal. Entonces, para que nos ayudes un poquito ahí también, pues a darnos ánimo, ¿verdad? Porque sí, ese amor está distorsionado, ¿verdad? Es un amor distorsionado, ¿verdad? Eh, de todo tipo, ¿verdad? Las heridas, la frialdad, están relacionados, entonces como que nos ayudes un poco ahí, ¿verdad? Porque sí, es un amor afectado, ¿verdad? Es un amor que no deja ser libre, ¿verdad? No es puro, no es libre, ¿verdad? Y bueno, eso afecta también a los hijos y a las parejas. así es, ¿no? Y fíjate qué importante esto que estás mencionando, porque fíjate, hoy he tenido reuniones aquí con mi señor cura, porque me expresaba precisamente esa preocupación. Dice: tenemos nosotros aquí grupos de matrimonios, ¿verdad? Tenemos grupos de jóvenes, de señoras, ¿verdad? Pero no tenemos un grupo que atienda precisamente al hombre, ¿verdad? Al varón. Y el padre, fíjate, por eso me llama mucho la atención que decías, porque me planteaba que buscáramos un trabajo donde nosotros propusiéramos desde la iglesia cómo trabajar las heridas del hombre, ¿sí? Porque las heridas del hombre nos las vivimos y pocas veces las compartimos, Javier. Pocas veces nosotros nos dejamos ayudar en este sentido. ¿Por qué? Pues muchas veces por ignorancia, otras cosas porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, ¿verdad?
porque implica reconocer mi herida, implica el dolor, ¿verdad? De entrada. Y ese dolor hace que busquemos otras maneras. Por eso es que de repente tenemos una tendencia, sí, a nublar la conciencia, ¿verdad? Por Ujú. eso es que de repente somos más propensos a, a drogarnos, somos más propensos a consumir algún tipo de sustancia para nublar esa parte, porque es más fuerte el dolor psíquico que el dolor físico, ¿no? Y por eso es que Ujú. buscamos otras alternativas. Y como bien dices, también lo manifestamos de maneras diferentes o distorsionadas, ¿verdad? A veces pensamos que con el grito, con a mejor la actuación violenta que parte desde la herida, y estamos nosotros amando. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones recibimos el amor de esa manera. Y cambiar esto, transformarlo, sí ocupamos un proceso profundo desde nuestro interior de reconocer primero reconocer que son heridas, de reconocer cuál herida es la que más me está afectando, porque inclusive podemos tener todas las heridas habidas y por haber, ¿no? Pero tener esta capacidad de resiliencia de decir, bueno, ya viví esto, me trataron a mí de esta manera, he tratado a mi familia de esta y quiero ser algo diferente. Y desde ahí la propuesta que hacemos el día de hoy, ¿no? Sí, sí, porque creo que vos lo decías también en una charla anterior que hemos abordado otros temas, la formación del cerebro, ¿verdad? Cuando hemos sido formados de una forma por mucho tiempo, se hacen unas conexiones y Así esas es. conexiones después es muy complicado reconectar, ¿verdad? Y para nosotros lo que es normal, pues no, no es normal, como eso que estamos hablando, ¿verdad? Ese tipo de amor ya no es normal. ¿Perdón? Resulta que no era normal, ¿verdad? Resulta que no era nada normal, pero así estábamos configurados y hay que reconfigurar esas conexiones, ¿verdad? Decía también la psicóloga Amparo, española, muy interesante en esta línea, de que el único órgano que sigue creciendo después de que nacemos es el cerebro. Y tiene mucha razón. O sea, todavía años después el cerebro sigue desarrollándose y ahí está, ahí es donde se desarrolla los sentimientos, la voluntad, toda la parte afectiva, la parte de raciocinio, ¿verdad? Todas esas conexiones de las que estamos hablando, ese amor es ahí. A veces creemos que el amor es el sentimiento, pero no es el sentimiento. Decía el padre Pío que una vez que el enamoramiento ha terminado, ahora sí empieza la vida real del amor, ¿verdad? Porque es esa que hablabas vos de la decisión, de ese día a día, que es importante, y lo digo y lo comento con vos aquí al frente, porque está muy atacada la masculinidad, la familia por diferentes ángulos, lo dijiste, la masculinidad, la feminidad, la familia como un todo, el tema del aborto, es decir, son varios ángulos que atacan a un mismo propósito, ¿verdad? A esa unidad. La masculinidad es un pilar de esa unidad que está siendo muy atacada, ¿verdad? Por muchos ángulos. Entonces, por eso también consideramos que es importante el tema aquí. Anímense a hacer Sí, preguntas y adelante, Iván, anímense. Ya tienen el micrófono prendido y también el chat. Dime, Iván. sí, esta parte fundamental que se nos ha propuesto, hablando inclusive del mismo Chesterton, ¿no? Que se nos propone la guerra entre los sexos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos peleados, hombre y mujer, somos más débiles, somos más débiles. Y cuando nosotros nos complementamos, cuando nosotros nos ayudamos, cuando tú mujer haces una cosa y yo hago otra cosa, nos complementamos para hacer las cosas de la casa, nos complementamos a cuidar a los hijos, cuando lo trabajamos en conjunto hacemos cosas más grandes y estas propuestas y estas ideologías han buscado que estemos en competencia, que estemos viendo quién se daña más o quién puede más. Sin embargo, estamos llamados a esta complementariedad que hablábamos, ¿no? Adelante, Félix. ¿Puedes abrir el micrófono o hacer la pregunta por el chat? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Eh, pues quiero agradecer y felicitarlos por hacer este webinar sobre masculinidad, porque
pues como podemos ver en las redes, hay mucho sobre webinars y charlas sobre nuevas masculinidades. Y veo que, como bien dice, este, el lado negativo que a veces dicen romantizamos el tener un matrimonio, una pareja, o el romantizar ser masculino, o el lado negativo, ¿no? Entonces creo que sí hace falta mucho promover estas charlas y también, como bien dice, de parte o en la iglesia, ¿no? Trabajar ese lado, esa masculinidad sana o a la luz de Cristo, ¿no? De la fe. Y pues quiero agradecer y ojalá que hayan muchas más para promover esa masculinidad sana, porque pues yo lo digo desde mi experiencia, aprendí y gracias a Dios pues ya he ido sanando poco a poco pues ese lado de la masculinidad negativo, ¿no? Entonces, sí creo que es conveniente promover y trabajar un poco más esa masculinidad sana, ¿no? Gracias. Gracias, Félix. Y creo que algo mencionó Iván, Félix, algo muy importante, y es que nosotros no solo lo abordamos desde la perspectiva religiosa, porque alguien podría decir solo la perspectiva religiosa, no, también desde la perspectiva biológica. De hecho, así empezaste, justamente, ¿verdad? Que también ha sido atacado la biología, o sea, hasta la base misma, la biología, o sea, la ciencia ha sido atacada, ¿verdad? Con este tema, ¿verdad? Negando, ¿verdad? Negando lo que es palpable a simple vista, ¿verdad? ¿Cómo decir? No desde un constructo biológico, sino social. Desde lo social se pueden construir castillos en el aire, y eso es lo que han construido, castillos en el aire, ¿verdad? Eh, y bueno, hay sociedades que más bien ya están, por dicha, dándose cuenta de que por muchos años fue un negocio, fue un constructo ideológico y social, ¿verdad? Pero no aborda la realidad, ¿verdad? Y bueno, gracias Félix por ese comentario, porque sí, tratamos de hacer una balanza entre la parte espiritual, una antropología espiritual sana, ¿verdad? Desde un aspecto, por supuesto, una revelación pero también unida la fe y la ciencia, que es lo que tratamos de hacer aquí desde los webinars también, ¿verdad? Para que haya una unidad integral, ¿verdad? Iván, dijiste algo muy interesante, iba a hacer la pregunta, pero después lo abordaste, pero me gustaría que tal vez lo abordaras. Es esa figura del padre en los hijos. Vos dijiste que la madre tiene más influencia en la parte de los sentimientos, la emotividad y todo en la parte interior, y el padre, digamos, su rol participativo en la educación de los hijos tiene que ver más con la construcción social, ¿verdad? Hacia afuera. Entonces, para que también nos ayudes, porque, y me pregunta ya en el sentido de qué pasa cuando hay una ausencia de un padre, madre o padre, en este caso el padre. Ya de alguna manera la respuesta, pero para ver si me puedes también ayudar un poco como a ampliar eso. Sí, fíjate, eh, hay muchos estudios desde la teoría psicoanalítica, sobre todo, que nos va a hablar de esta ausencia de padre, va a generar algunas dificultades, va a generar inseguridades, inclusive el psicoanálisis, no lo digo yo, el psicoanálisis dice que inclusive esta tendencia puede ser propicia a las tendencias a atracción al mismo sexo, ¿no? Cuando hay una ausencia de padre, porque puede haber diferentes formas de ausencia de padre, ¿no? Esto nos va a ampliar un poquito. Puede estar el padre presente, pero ausente, que es la mayor parte de problemáticas que tenemos, ¿no? O sea, el padre va, provee, llega a casa, llega a ver la tele, pero no está presente con el hijo. Eso es lo mismo como si el papá no estuviera y va a manifestar este tipo de características, ¿no? Esto nos podría dar para un tema completo, ¿eh, Así Javier? es, así es. Pero realmente se van dando estas inseguridades, el niño ya no quiere salir, o la niña inclusive, ¿no? No tienen la misma seguridad, no pueden inclusive pedir, ¿verdad? Están siempre escondidos atrás de los papás. Todas estas características pueden entender, pero no solamente el padre que no está con ellos, sino el padre que realmente no se hace presente, porque también, Javier, hay otros casos donde el papá está trabajando, no está, pero la que se encarga de hacer presente al papá es la mamá. Mucho tiene que ver esta complementariedad que se hace con la esposa, ¿no? ¿Cómo se hace presente un papá que regularmente está trabajando y no puede estar? La mamá, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Eh,
vamos a suponer que el niño se porta mal o hace una vagancia y la mamá trae constantemente al papá. Ahorita que llegue tu papá, vamos a platicar de esa situación. Ahorita que venga a tu papá, vamos a ver qué vamos a comer. Y la mamá se encarga de hacer presente al papá. ¿Sí? Lo importante, por eso hablaba yo, la importancia de trabajar en conjunto, ¿verdad? De trabajar en conjunto. Puedo estar yo, por mi trabajo, no estar presente, pero la mamá lo hace presente. Tiene mucho que ver eso. Perfecto, sí. Otro tema, y esta es una frase mía para los que están escuchando, no está escrita, no lo dijo Iván, pero sí tocaste el tema de, la educación espiritual, ¿verdad? Esa presencia en la parte espiritual. Y hablaste del matrimonio y hablaste del celibato, ¿verdad? Yo digo, y porque lo he reflexionado, que cuando uno le pregunta a cualquier hijo si en algún momento se tomó en serio la opción del celibato, si ese hijo te respondió que sí, yo digo que fue educado en la fe. Pero aquellos que te dicen, y disculpen mi expresión, ni loco, que oímos esas respuestas, es que nunca ni siquiera la consideró. Entonces también ahí vemos un poco esa educación en la fe que a los padres nos hace falta profundizar en los hijos, ¿verdad? Que es un tema muy importante, ¿verdad? Está claro, y todos lo vemos, es más, no hay que ser muy conocedor, uno va a la iglesia y es un 80-20, 80 mujeres y 20 hombres, ¿verdad? Y las mujeres son las que han sostenido, ¿verdad? El día a día de la iglesia, eso todos lo sabemos, pero a los hombres nos hace falta más presencia en la iglesia y en la fe y en la educación de la fe de los hijos, ¿verdad? Entonces, decía esa frase inicial, ¿verdad? Porque es un parámetro, ¿verdad? Si un hijo se ha considerado realmente el hecho del celibato, que lo tocaste muy hermosamente, que es un servicio, ¿verdad? Que en el catecismo se habla entre el matrimonio y el celibato como el servicio, ¿verdad? Si se lo ha considerado, bueno, ahí hay una buena, ahí hay un buen check para el padre y la madre que han educado a los hijos en una sana congruencia, ¿verdad? Con la fe y su vida, ¿verdad? Por lo menos que se llegue a interponer en su vida si eso es parte de lo que Dios quiere para mí o no, ¿verdad? Pero si uno le pregunta a la mayoría de los jóvenes, ¿verdad? O ya entrados en joven adulto, si se ha considerado alguna vez el celibato y te dice que no, o que ni loco, pues ya hay una señal de alerta de que tal vez no influimos mucho en los hijos. No, y es que pasa algo importante en eso, Javier. El que yo como papá eduque a mis hijos en la fe implica más compromiso mío. Y yo creo que eso es lo que a veces hace falta, ¿no? Porque el hijo de repente, pues te cuestiona, ¿no? Claro. Yo comento mucho aquí en la parroquia donde yo trabajo. eh, Tú sabes nuestra situación, son hijos adoptivos, ya grandecitos, tenemos ya grandecitos, y de repente me los llevo a dar el tema y de repente sí llegan y preguntan, oye, papá, pero tú dijiste, ¿verdad? Uh -huh. Tú dijiste que tenías que tratar así o tenías que hacer esto. Implica un compromiso muy grande de uno, ¿sí? Y deberíamos, así, yo creo que si nosotros como iglesia hiciéramos un trabajo muy fuerte de regresar a ser nosotros como papá educadores en la fe, no existiría el oficio de catequista Uh en la -huh. parroquia como tal. El principal catequista debería de ser los papás. Así es, así es. Bueno, no veo que haya más preguntas, no hay en el chat, no veo manos levantadas. Como vos dijiste, hay otros temas en paralelo a lo que hoy empezamos hoy con el tema de la masculinidad que sí que sí deberíamos tocar. eh, y lo vamos a dejar para otras ocasiones, ¿verdad? Para ir tocando esos temas. Este mes, si no lo han notado, tocamos muchos temas de la familia y no fue casualidad, ¿verdad? El mes de junio, para los que son conocedores, saben de qué es, ¿verdad? Donde se ataca mucho a la familia, entonces quisimos que el mes fuera enfocado mucho al tema de los hombres, la mujer, la familia, temas que profundicen esto y nos ayuden también a entender realidades humanas y realidades espirituales, ¿verdad? Entonces, pues igualmente todos nuestros webinars están en el canal de YouTube, así que ahí los pueden volver a revisar. Iván, muchísimas gracias nuevamente, un gusto de tenerte por acá, un gran saludo para vos, para Inés, para tu familia. Gracias también para los que nos han acompañado,
¿verdad? Recordarles también lo que dije al inicio, y lo dijiste a nivel de las parejas, ahí hay un material que la licenciada Alexandra hizo para las parejas, para que se tomen en serio el meditar, si es lo que quieren, si es su vocación, ¿verdad? Que mediten seriamente ese paso. Vos dijiste algo muy interesante, que los religiosos se toman entre 7, que no lo crean, entre 7 y 12 años para discernir su vocación. Eso es lo que se toma entre los sacerdotes y religiosos para discernir su vocación. Y los laicos no lo hacemos, ¿verdad? Los laicos no lo hacemos a veces ni 3 meses, ¿verdad? Y después vienen las grandes consecuencias. Y no es un tema de temor, sino de discernimiento, ¿verdad? Justamente para formar esas grandes familias que Dios pide. Nuevamente agradecerte por tu participación, a los que nos han acompañado. No sé si tienes algo que decir de despedida antes de pues, No, irnos. gracias. Un gusto compartir la psicología y la fe con ustedes. Bueno, igualmente, Iván. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. A partir de mañana ya este video estará en nuestro canal de YouTube y nos vemos el 9 de julio con nuestro próximo webinar. Para todos, muy feliz noche. Hasta luego.